la tercera oportunidad el día viernes, o más bien la serie que hemos traído de predicaciones al hablar del caminar de la fe. El día viernes hablamos acerca de la tensión en la cual usted y yo nos encontramos. Usted escucha reportes positivos y usted escucha reportes negativos. Ninguno está exento de escuchar dos tipos de voces. Una voz le llamamos la voz de la incredulidad y la otra es la voz de la fe. Vimos las características de un corazón incrédulo y también las características de un corazón que cree. El día de ayer hablamos de que cuando usted y yo, nosotros decidimos obedecer al Señor y caminar en esa fe, nos encontraremos retos, hermanos, que le llamamos las pruebas de fe. Pero el Señor quiere revelarnos más y más la gloria de Cristo a través de esas diversas pruebas, así como lo hizo Abraham. Le pidió lo más preciado de su corazón y Abraham decidió por fe entregárselo y ahí fue el bendecido. Y en esta mañana, amados hermanos, quisiera hablarles de igual manera con este tema: la vida victoriosa en libertad es la vida de fe. La vida victoriosa de libertad es la vida de fe. Por lo tanto, les pido, hermanos, que si pueden acompañarme leyendo en la carta del Espíritu Santo bajo la dirección del apóstol Pablo en Gálatas o a Gálatas. Vamos a leer en este momento en el capítulo 4. Gálatas capítulo 4, vamos a leer a partir del versículo 21. Gálatas capítulo 4, en el versículo 21 en adelante, y veamos lo que nos dice la palabra del Señor en ese lugar. Gálatas capítulo 4, versículo 21 dice: Decidme, los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava, el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa, lo cual es una alegoría. Pues estas mujeres son los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar. Porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual. Pues esta, junto con sus hijos, está en esclavitud. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre, porque está escrito: regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz. Prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Mas ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Amado Padre, gracias por tu presencia a lo largo de este servicio, Señor. No hemos solamente venido a este lugar para escuchar información acerca de ti, sino que hemos venido, Señor, para estar contigo, Padre, para presenciar la gloria de tu presencia, para que tu Espíritu Santo hable a lo profundo de nuestro corazón y produzca vida en nuestro ser. Oh Padre, avivamiento te pedimos de gloria espiritual, Señor, sobre este pueblo, sobre esta congregación, Señor. Haz, Señor, retumbar, Padre, los oídos de cada uno de los que estamos acá por tu palabra, y que vivamos, Señor, en piedad, que vivamos en el Espíritu, que vivamos en obediencia, Señor, para alabanza de tu gloria. Porque si este realmente es el último tiempo, Padre, tú anhelas una iglesia, Señor, que viva para tu gloria, Padre, que viva en tu presencia, Señor, y en el fuego de tu Espíritu Santo. Concédenos oídos para escuchar espirituales en esta mañana, Señor, y un corazón dócil para discernir tu palabra y para ponerla por obra, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Gloria al Señor.
Permítame, amados hermanos, hacer una breve introducción acerca del texto que he llamado su atención. Pero luego de esta introducción quisiera compartir de 6 elementos importantes de la vida victoriosa del creyente a través de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Acá encontramos, hermanos, el significado de algo que ocurrió en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento se nos explica algunos acontecimientos del Antiguo Testamento. Cuando digo se nos explica, se nos da el significado espiritual de las cosas que ocurrieron en el Antiguo Testamento. Esto es algo sumamente interesante, hermanos, porque el Antiguo Testamento se entiende a la luz del Nuevo Testamento. Y el Nuevo Testamento se entiende a la luz del Antiguo Testamento. Así es como entendemos las Sagradas Escrituras. Ayer hablábamos acerca de Abraham. Abraham decidió obedecer a Dios y llevó a Isaac a ese monte llamado el monte Moriah para entregarlo. Isaac era hijo de Sara, su esposa, que acá encontramos una explicación de esto que ocurrió allá en Génesis capítulo 12, 13. Se recuerdan ustedes que muy brevemente el día de ayer hablamos acerca de Agar y su hijo Ismael. Y acá de una forma tan interesante, miren lo que dice el versículo 23 de Gálatas 4. Pero el de la esclava, es decir, el hijo de Agar, nació según ¿qué? La carne. Esta palabra carne, hermanos, básicamente en toda la carta a los Gálatas, significa la fuerza del hombre para hacer las cosas en su propia prudencia, para hacer las cosas como él considera que tienen que ser hechas. Por lo tanto, se recuerdan, Sara le dijo a Abraham: bueno, yo no te he podido ayudar, no te he podido dar hijos. Tú estás viejo ya, yo también, y no solamente estamos viejos, probablemente el ciclo mensual de Sara ya no estaba presente en su cuerpo, era imposible que ella quedara embarazada, y no solamente ya era anciana, sino que también era estéril. Por eso dice la palabra en Romanos: en esperanza contra esperanza, Abraham fue que recibió a Isaac. Él era viejo, seguramente él ya no tenía mayor capacidad física, Sara tampoco. O sea, él se veía a sí mismo y decía: yo ya no triunfo. Veía a Sara, tampoco. Y aparte de que era anciana, era estéril. O sea, era imposible que Isaac llegara. Amados hermanos, en las imposibilidades es cuando la gloria de Dios se manifiesta. Y por eso es que cuando él ve a Sara, él dice: es imposible. Y Sara le dice: te voy a ayudar. Mejor haz un intento con la esclava, con mi sierva que está bajo nuestra casa. Pero ese hijo llamado Ismael nació bajo la carne, es decir, bajo el intento humano de hacer la voluntad de Dios o de que se cumpla el propósito de Dios. Pero no era así, era a través de Sara. Pero acá el apóstol Pablo nos da lo que él le llama una alegoría, es decir, una explicación de lo que sucedió allá en el Antiguo Testamento. Tratemos de discernir estas dos cosas, hermanos, y luego entro de lleno al tema de la fe. Pero si no logramos comprender esto, creo que nos costará mucho entender los siguientes 6 elementos. Entonces está acá este hijo llamado Ismael y este hijo llamado Isaac. Cada uno tenía una madre, Agar y Sara. Y él explica lo siguiente en el versículo 24. Es una alegoría. Estas mujeres son los 2 pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar. Y dice: Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, porque ésta junto con sus hijos está en esclavitud. Estos que están en esclavitud son los que no habían abrazado la realidad o la revelación mesiánica de nuestro Señor Jesucristo. A pesar de que eran judíos, a pesar de que eran hebreos, y a pesar de que étnicamente o por consanguinidad venían de la línea de Abraham, no eran hombres y mujeres de fe. Por lo tanto, acá Pablo explica y él dice: la descendencia de Agar, el intento muy humano que es por tratar de agradar a Dios en nuestras propias fuerzas,
Eso produce esclavitud, dice él, y corresponde a la Jerusalén actual. En el tiempo del apóstol Pablo se refería a los judíos porque sus ojos estaban vedados para no ver la gloria de Cristo. Pero luego se pasa a hablar de la de allá arriba, dice el versículo 26. Mas la Jerusalén de arriba, es decir, Sara, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Libre, diga esa palabra, libre. Vamos, hermanos, Dios desea que usted y yo seamos libres, libres completamente. Amén. Y dice en el versículo 28, así que hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Los hijos como Isaac son los hijos de la promesa y son los hijos de libertad. Y acerca de estos hijos de libertad es a los cuales me quiero referir en esta oportunidad. Los hijos de libertad son aquellos que no hacen las cosas por esclavitud, sino por fe. Son aquellos que hacen las cosas en libertad y no por pesadez. La verdadera promesa cumplida en nuestro Señor Jesucristo para con la iglesia son aquellos hijos de Dios que caminan en plena libertad. Y en la carta a los Gálatas encontramos, hermanos, aquellos que viven por la fe en la gracia de nuestro Señor y a aquellos que viven por obra de la ley o por intentar agradar a Dios o por tratar de cumplir una serie de requisitos para alcanzar el favor de Dios. Amados hermanos, usted y yo no vivimos en el Espíritu para llenar una serie de requisitos para agradar a Dios. Jesucristo ya agradó al Padre y nosotros estamos en Cristo. Somos llamados entonces a vivir en el poder del Espíritu Santo para una vida que le agrade al Señor, no para llenar ciertos requisitos. Amados hermanos, usted intente llenar requisitos para agradar a Dios y usted va a vivir en una tremenda esclavitud. Pero si usted vive en la libertad y recibe la gracia del Señor y le dice: Padre, tú me has perdonado a través de la obra de Cristo y yo recibo ese regalo, permíteme responderte con una vida de obediencia. Así que, hermanos, de esto deseo compartirles estos 6 elementos de cómo vivir una vida de libertad, una vida poderosa en el Espíritu. Cómo alcanzar realmente a la luz de la palabra del Señor lo que Dios desea. Por eso el versículo 31 finaliza y dice: de manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Amados hermanos, usted y yo no somos hijos de esclavitud para vivir en el temor, sino de libertad a través de la obra de Cristo. Veamos 6 elementos entonces que nos lleva a una vida poderosa a través de la fe. Estos 6 elementos que les voy a mencionar solo se alcanzan a través de la fe, hermanos. No hay otra manera de alcanzar la vida plena del creyente a través de Cristo, si no es solamente por la fe. En primer lugar, por la obra de Cristo, usted y yo, nuestros pecados han sido perdonados. Por la fe, su pecado y mi pecado ha sido perdonado. Amados hermanos, usted y yo no necesitamos hacer penitencias para alcanzar el favor de Dios. No sé si acá en Estados Unidos todavía se realiza, pero todavía en El Salvador, en los pueblos, aún en la ciudad también, cuando llega el tiempo de Semana Santa, vemos que cargan al Cristo, cargan la cruz, algunos todavía de rodillas, alcanzando o deseando alcanzar el favor de Dios. Amados hermanos, usted y yo no podemos ser engañados. Ninguna penitencia puede alcanzar el favor de Dios para el perdón de las personas. Únicamente por la fe en la obra de Cristo es que sus pecados y mis pecados han sido expiados y perdonados. Esto va en contra a veces de nuestra forma de pensar. ¿Por qué? Desde que usted y yo nacemos, se nos enseña de que tenemos que ganarnos la vida. Tenemos que, hay una palabra allá en El Salvador que la usamos, rebuscarnos. Tienes que hacer las cosas por ti, esfuérzate, etcétera, etcétera, etcétera. Pero cuando ahora venimos a Cristo y entendemos que el regalo de Dios en Cristo, hermanos, es por gracia, es un favor, ahí nos cuesta entender. No es tan fácil recibir el amor de Dios. Pero, amados hermanos, si usted está en este lugar, es detalle de humildad. Con humildad podemos decirle: Señor, ahora yo entiendo que ninguna obra buena que yo pueda hacer me ganará la presencia tuya en la eternidad. Ningún buen favor que yo pueda hacer me salvará
delante de tu presencia? Solamente la fe en la obra de nuestro Señor Jesucristo. Miren lo que dice la palabra del Señor en Colosenses capítulo 1. Colosenses capítulo 1 nos dice lo siguiente en su versículo en su versículo 13. Miren lo que dice: el cual, o sea, Cristo, nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Hermanos, usted y yo nacemos en pecado, bajo el reino de las tinieblas, pero por la fe en la obra de Cristo, usted y yo somos trasladados, es decir, llevados del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo Jesucristo. Y dice el versículo 14, Colosenses capítulo 1, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados. Yo sé que esto es básico para la cristiandad, pero siempre es importante recordarlo. Amados hermanos, cuando usted y yo le fallamos al Señor, no golpee su cuerpo, es decir, no diga, ay, ¿por qué yo? ¿Por qué me sucedió a mí? Corra al lugar íntimo y confiese su pecado delante del Señor. Primera de Juan capítulo 1 versículo 8, 9 nos dice: si confesare vuestros pecados delante de Dios, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y para limpiarnos de toda maldad. Por lo tanto, amados hermanos, la vida en libertad por la fe radica en primer lugar en que usted y yo creamos que por la obra de Cristo nuestros pecados han sido perdonados. Pero ¿cuál es lo maligno del pecado? Hermanos, el pecado tiene la capacidad de enviar a la humanidad a una condenación eterna. El peso de la humanidad radica en su capacidad de pecar. Satanás tiene gobierno sobre las naciones a través de tener dominio sobre las personas que viven en pecado. Aquellos que todavía su pecado no ha sido expiado viven bajo el gobierno de Satanás. Por eso dice la palabra en Efesios: usted y yo, antes de venir a Cristo, vivíamos bajo la dirección, bajo la autoridad de Satanás. Vivíamos en nuestra carne para nuestra propia gloria. Pero gloria a Dios, porque ese día tan especial el Señor abrió nuestros ojos para ver nuestra condición. ¿En qué radica la salvación? ¿En qué radica la regeneración? ¿En qué radica la transformación de las personas? En que logran ver su condición pecaminosa y que no hay posibilidad de salvarse a sí mismo, pero a través del Espíritu Santo y por la revelación de Cristo se muestra de que Cristo es el único Salvador, y nos hemos tomado de ese Salvador y hemos dicho: Señor, tú eres mi Salvador. En eso radica la salvación, a través de la fe en la obra de Cristo, amados hermanos. Por eso lo digo una y otra vez: no intentemos ganar la salvación, ni tampoco una vida de santificación en nuestras propias fuerzas. Nuestra carne no puede agradar a Dios, pero a través de la fe, por la gracia, en el poder del Espíritu Santo, usted y yo podemos agradar al Señor. El primer elemento, amados hermanos, de una vida victoriosa de la fe en Cristo Jesús es reconocer de que nuestros pecados han sido perdonados únicamente a través de la obra de nuestro Señor Jesucristo. En segundo lugar, amados hermanos, la vida victoriosa radica también en entender por la fe en la obra de Cristo, de que quien provee para cada una de nuestras necesidades, hermanos, es el Señor. Miren lo que dice Romanos capítulo 8. Por la fe, hermanos, alcanzamos usted y yo los tesoros de los cielos. Esto no tiene nada que ver, amados hermanos, con la prosperidad de este mundo, y lo que también a veces muchos, aún en la iglesia, hablan y creen. Pero miren lo que dice Romanos capítulo 8 versículo 32: el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Qué dice? ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Lo leo una vez más: el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las demás cosas? La vía de libertad a través de la fe radica en confiar en que Dios es nuestro proveedor, amados hermanos. Ayer hablamos de Jehová Jireh y entendimos de que Abraham tuvo la revelación de que anticipadamente pudo ver a Cristo.
Y acá el apóstol Pablo, por el Espíritu Santo, en el versículo 32 de Romanos 8, nos dice: aquel o el que no escatimó ni a su propio Hijo. Si usted y yo tenemos en una sana y una clara perspectiva del regalo que fue Cristo para el Padre, para la Trinidad, cómo se entregó, amados hermanos, si el Señor Jesús se entregó por nosotros, ¿cómo no nos puede proveer para el recibo de la luz? Si el Señor se entregó por nosotros, ¿cómo el Señor no nos va a proveer para las cosas básicas y necesarias que Él ya sabe? Cuando usted y yo tenemos una perspectiva de la entrega de la Trinidad a partir de Cristo, que Él se entregó por cada uno de nosotros, uno dice: por la fe, Señor, yo veré tu mano de bendición. Señor, la circunstancia está adversa, Padre, pero tú nunca me has dejado y nunca has pensado hacerlo, Señor. Tú has de proveer para cada una de mis necesidades. Amén. Tenga este versículo en su corazón: aquel que no escatimó ni a su propio Hijo, amados hermanos, ¿cómo no nos proveerá a usted y a mí todas las demás cosas? El Señor es bueno y esto se alcanza a través de la fe. Amados hermanos, yo sé que acá en Estados Unidos se trabaja muchísimo. Eso es lo que nos dicen siempre. Aquí el trabajo, el trabajo y el trabajo y el trabajo. Pero amados hermanos, usted no vive para trabajar. Usted vive para la gloria del Señor. Amén. El Señor es quien provee para cada una de nuestras necesidades. Probadme en esto, dice el Señor, si no abriré las ventanas de los cielos y derramaré mi bendición sobre ustedes. Aleluya. Dios no es Dios de Latinoamérica, de México, de Sudamérica y en Estados Unidos, no, hermanos. Dios es el Dios de Asia, de África, de Australia, de Europa, de América. En todos lados sus hijos reciben la provisión del Señor. Amados hermanos, por la fe, la vida de libertad no radica en mi capacidad, de lo que soy, de lo que yo estudié, si tengo maestría, doctorado, si casi soy un ángel o un serafín. Radica en la capacidad de Dios para proveernos, amados hermanos. Pero aquellos que tienen fe logran abrir las ventanas de los cielos. Hay algo en la fe, hay algo en la capacidad de confiar en el Señor, porque confiar en Dios requiere humildad. Y recordemos, amados hermanos, que Dios ve de lejos al altivo, mas tiene de cerca al humilde. Aquel que no escatimó ni a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará con Él mismo todas las demás cosas? Por lo tanto, a través de la fe, amados hermanos, vivimos en libertad. En primer lugar, libertad del pecado. En segundo lugar, podemos confiar que el Señor cuida de cada uno de nosotros y cuida de sus hijos, amados hermanos, cuida de los míos también. Tengamos 1, 2, 3, 40, el Señor es el mismo también. Dicen amén, hermanos. La provisión es la misma, pareja. Amén. Simplemente la provisión tiene que ser acompañada de una buena administración. Dicen amén, hermanos. Amén. Un corazón contento. Hay tortillitas y hay pancito y hay queso, pues gloria a Dios. Hay un salmón ahumado, pues también gloria a Dios. Sea lo que haya, amados hermanos, hot dogs, hamburguesa o lo que sea, más bien uno sabe confiar en el Señor. En tercer lugar, una vida victoriosa, hermanos, a través de la fe alcanza, y esto es tan importante, hermanos, la victoria espiritual sobre las huestes espirituales de maldad. Amados hermanos, usted y yo no tengamos muchísimo cuidado. Usted y yo no peleamos contra Satanás. La palabra en ningún momento nos enseña a que lo hagamos. Cristo lo venció en la cruz del Calvario y nosotros entonces nos metemos al ring de la fe. Hay momentos en los cuales la batalla es: Padre, ¿confiaré en ti o no confiaré en ti? Miren lo que dice la palabra en Colosenses capítulo 3. Colosenses capítulo 3. Peleamos con la palabra, hermanos. Así fue como el Señor Jesús nos enseñó en ese desierto que Él tuvo que pasar. Cuando Satanás vino a tentarlo, Él no se fue en contra de Él. Él solamente le respondió con la palabra. Miren lo que dice la palabra del Señor en Colosenses capítulo 2, en el versículo 13. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. ¿Y qué dice?
anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando, es decir, quitando poder y autoridad a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Nuestro Señor Jesús no triunfará de una forma completa sobre el pecado, sino que Él ya lo hizo. Dice la palabra, triunfando sobre ellos en la cruz. La imagen que está usando el apóstol Pablo acá cuando él dice el acta de los decretos, esa frase acta de los decretos significaba lo siguiente: cuando había un preso en la prisión, valga la redundancia, fuera de la prisión había una especie de acta, un papel escrito con todos las razones por las cuales los presos estaban en ese lugar, sea por homicida, sea por injuriador, sea por lo que sea, por estafador. Ahí está. Por lo tanto, el preso adentro de la celda, ¿qué es lo que lo culpaba? Esa acta. Esa acta mantenía al preso en su lugar. Pero acá el Espíritu Santo, a través del apóstol Pablo, lo aplica al sentido espiritual. El Señor Jesús, usted y yo viviendo en esclavitud de pecado, teniendo la culpabilidad de todos nuestros pecados, el Señor Jesús apareció. Y amados hermanos, Él toma el acta que le era contraria a usted y a mí, la rompe y la clava en la cruz del Calvario. Y Él dice: hijo mío, tú eres libre. Ya no estás bajo la posesión y tampoco bajo la influencia de Satanás, porque el Señor, amados hermanos, en la cruz del Calvario venció todo engaño y mentira de Satanás. La cuestión acá es, amados hermanos, si lo vamos a creer. El Señor ya hizo la obra, pero usted y yo tenemos que tomarlo por la fe. No hay otra manera. Es tomarlo por la fe. ¿Está usted siendo invadido, hermano, por momentos de opresión terrible? Usted se levanta en fe y dígale: oh muerte, ¿a dónde está tu aguijón? El Señor venció en la cruz del Calvario y en su cuerpo sobre el madero llevó toda esta lucha espiritual. Y usted lucha, hermanos, por la fe hasta que el Señor le da esa victoria. Y usted ahí va entendiendo y aprendiendo más y más el caminar de la fe. Amados hermanos, usted y yo no debemos ser engañados que debemos pelear con Satanás. Cristo es el que lo derrotó y Él lo derrotará de forma eterna cuando Él aparezca en gloria y lo lance al lago de fuego. Pero mientras eso llega, amados hermanos, habrá alguien que le acusará a usted. Habrá alguien que lo tentará a usted. Habrá alguien que buscará acabar con su vida y con su fe. Pero por eso, si usted y yo nos anclamos en la palabra del Señor y decimos: en el nombre poderoso de Jesús, Señor, yo creo en lo que tú hiciste, no veo ahora libertad. No sé si alguno de los que estamos en medio acá está pasando por una larga temporada de depresión, tal vez, de un desaliento tremendo, y usted escucha las artimañas y los engaños de Satanás. Pero a partir de esta mañana, por la obra poderosa de nuestro Señor Jesús, si hay fe en su corazón, o aunque no haya, se la vamos a pedir al Señor. Le vamos a decir: Padre, en el nombre poderoso de Jesús, tú exhibiste al diablo públicamente en la cruz y triunfaste sobre él. Por lo tanto, amados hermanos, por la fe, usted y yo nos tomamos de la vida victoriosa en el sentido espiritual. Aleluya. Amados hermanos, no puede ser que los creyentes estén más pendientes si alguien les hizo un jueguito, una brujería, un muñequito. Hay hermanos que están pendientes: es que me hicieron eso, es que me hicieron. ¿Cómo que me hicieron eso? Y la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Hay poder en la obra de Cristo, amados hermanos. El maligno no toca a los nacidos de Dios. Eso es lo que nos dice la palabra del Señor. Pero obviamente, si damos lugar al diablo, hermanos, a través de la incredulidad, a través de opacarnos, hermanos, ahí Satanás va a seguir engañándonos y va a hacer lo que él desea. Pero, amados hermanos, si usted y yo caminamos en la verdad de nuestro Señor, anclados por la gracia,
anclados por la fe en lo que el Señor Jesús hizo por usted y por mí. Amados hermanos, el maligno no toca a los nacidos de Dios. El maligno no toca a los nacidos de Dios. Que los incrédulos piensen lo que quieran, pero los que caminan en la verdad de Cristo, caminamos en la victoria de lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Démosle gloria a Cristo, amados hermanos. Vivamos para la gloria del Señor. Imagínense un creyente que anda por ahí todo tristón. Sí, me ha hecho esto el diablo, me tiene atarantado. El diablo. No le dé gloria al diablo, dele gloria a Cristo. Viva para su gloria y viva en libertad, en el poder del Espíritu Santo. Un cuarto elemento, amados hermanos, que solo se alcanza a través de la fe, es la llenura del Espíritu Santo. Aquí está el fuego del Espíritu Santo, hermanos, cuando alabamos al Señor, aleluya, cuando cantamos, y Dios desea que vivamos en el poder del Espíritu Santo. Miren lo que dice la palabra del Señor en Gálatas, en el capítulo 3. El apóstol Pablo, un poco inquieto, hasta cierto grado molesto, le dice a los hermanos en Galacia lo siguiente en el versículo 1 del capítulo 3 de Gálatas: oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Cristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto quiero saber de vosotros: ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? Versículo 5: aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Lo que estaba acá el apóstol Pablo tratando de corregir a los hermanos en Galacia es que ellos habían caído en un error muy grave, que es un error que usted y yo tampoco estamos exentos de descuidarnos y de caer. Ellos empezaron viviendo por fe, veían el poder de Dios a través de la obra de Cristo perdonando sus pecados, pero luego en medio de ellos apareció a quienes él llama los judaizantes. Que los judaizantes lo que decían era: aparte de creer en Cristo, ustedes tienen que guardar la ley. Para vivir en salvación, para vivir en santidad, ustedes tienen que guardar la ley. Y algunos judaizantes aún a los hombres gentiles, es decir, a los no judíos, les decían: circuncídense, porque si no, no son verdaderos hijos de Dios. Imagínense, hermano, que aquí venga alguien y nos diga: bueno, tienen que circuncidarse para ser salvos. No sé si algunos hombres sienten el llamado, no sé si algunos hombres proceden a eso. La circuncisión, el guardar la ley. Y el apóstol Pablo les puede decir: ¿cómo es eso? La gloria del Espíritu Santo no vino sobre ustedes porque ustedes guardaron la ley, porque guardaron una serie de requisitos. Vino sobre sus vidas simplemente por creer, por tener fe en la obra de Cristo. Amados hermanos, el poder del Espíritu Santo sobre el creyente se recibe por la fe. Usted crea que Dios en la cruz del Calvario compró ese regalo por usted y por mí, y ahora a través de la obra del Espíritu usted es candidato a recibirlo. No sé si algunos de los que estamos acá todavía no ha sido bautizado con Espíritu Santo y fuego, pero esta mañana es una linda oportunidad. No tiene que ganar puntos delante de Dios, solamente creer: Padre, yo no puedo vivir sin el poder de tu Espíritu Santo, y pídaselo. Dígale: Señor, yo creo que tú lo hiciste por mí en la cruz del Calvario. Y de un día para otro, de un momento para otro, usted percibirá la gloria del Espíritu Santo que lo dirige, que lo guía, que le da poder para hacer lo que Dios quiere que usted haga, para predicar, para vivir para el Señor. Amados hermanos, el hablar en otras lenguas, el experimentar la gloria del Espíritu Santo, es para la iglesia hace 2000 años, hace 1000 años, hace 500 años, hace 100 años y ahora también. Amados hermanos, no creamos de que ha cesado la obra del Espíritu Santo. No creamos de que los dones espirituales han cesado, que el bautismo del Espíritu Santo no es para este tiempo, que el hablar en otras lenguas, que el orar en el Espíritu no es para este tiempo. Amados hermanos, es para este tiempo y va a ser para siempre hasta que Cristo venga por su iglesia. No podemos vivir sin la capacidad del Espíritu Santo que vivifica nuestro corazón, que nos ayuda a orar. Romanos dice: no sabemos ni cómo orar, pero el Espíritu Santo nos ayuda a orar en nuestra debilidad,
orando en el Espíritu. Amados hermanos, hay momentos en los cuales usted y yo no sabemos qué orar, qué decir, pero el Espíritu Santo intercede por nosotros. El orar en otras lenguas, amados hermanos, glorioso, a pesar de que a veces nuestro entendimiento, como dice la palabra en Corintios, no entiende, pero nuestro corazón habla misterio delante de la presencia del Señor, y somos fortalecidos con poder en nuestro ser interior. Acá la pregunta es: ¿cómo recibo el poder del Espíritu Santo? Por la fe. Por la fe. Por la fe. No es por caminar de aquí a Hollywood. No es por ir caminando de aquí a Israel, a la tumba. Usted y yo no necesitamos hacer ningún peregrinaje para estar más cerca de Dios. El peregrinaje lo hizo Cristo, que se despojó a sí mismo, tomó forma de siervo y agradó al Padre ahí en la cruz. Y usted y yo estamos en el Señor. Nos acercamos a Dios a través de la fe. Por eso, amados hermanos, como iglesia somos llamados a vivir en el poder del Espíritu Santo, y eso lo alcanzamos también a través de la fe. Ya llevamos varios elementos, hermanos, de una vida victoriosa, que es la vida en libertad, que vive por la fe. En primer lugar, vivimos por la fe en libertad de nuestros pecados, amados hermanos. A pesar de que fallamos, pero venimos delante del Señor en arrepentimiento, y Él nos perdona y Él nos limpia de toda maldad. En segundo lugar, a través de la fe recibimos la provisión de Dios para su vida y para mi vida. En tercer lugar, el Señor despojó a Satanás en la cruz del Calvario, y Él nos ha dado la victoria, hermanos, en medio de cualquier circunstancia. Por eso nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino que Satanás, Dios lo venció en la cruz del Calvario. Y usted tome la armadura y viva en libertad delante del Señor. En cuarto lugar, entonces, la llenura del Espíritu Santo se recibe por la fe también. No es meritorio, es por la fe. Yo creo que tú lo hiciste por mí, Señor, y yo lo voy a recibir por la fe. Hay un elemento también muy importante, hermanos, que obtenemos la victoria a través de la fe, y esto es la carne o la naturaleza pecaminosa. Algunos de nosotros tal vez no tenemos ningún problema con entender de que a través de la fe recibimos el perdón de los pecados, pero amados hermanos, su naturaleza pecaminosa, esa inclinación suya y mía hacia lo negativo, a pesar que ahora tenemos ya el Espíritu obrando en nuestra naturaleza nueva, como le llama la palabra, la nueva creación, la nueva vida en el Espíritu, pero sí o no siempre batallamos con el viejo hombre, como le llama la palabra del Señor, o esa vieja mujer chismosa, que yo sé que no ha venido ya porque está en el Espíritu, ¿sí? Ese viejo hombre que quiere abusar de la autoridad, que quiere abusar de su poder, ese viejo hombre que a veces sale, pero yo sé que no han venido. Ahora todos estamos en el Espíritu esta mañana. Dicen amén, ¿verdad? Amén. Por eso amamos a nuestra esposa, gloria a Dios. Por eso amamos a nuestros hijos, por eso servimos en nuestro trabajo y lo hacemos todo para la gloria de Dios, y vivimos en el poder del Espíritu Santo. Pero la realidad, amados hermanos, es que todos estamos batallando con el viejo hombre. A veces, hermanos, y con mucho cuidado digo lo siguiente: queremos, o se escucha que matamos la carne a través de ayunos y a través de vigilias. Matamos la carne a través de leer la Biblia como un ejercicio solamente de lectura. Pero eso no es lo que nos dice la palabra del Señor. No quiere decir que no ayunamos y no tenemos vigilias. Es más, hermanos, debemos ayunar constantemente, periódicamente, semanalmente. Dicen amén, hermanos. Amén. Claro que sí, pero no para ganar el favor de Dios, sino para recibir la gracia de Dios y mayor fe. Pero miren, aquí está la clave, Romanos capítulo 6. Si han estado dormidos en toda la prédica, ahora hágale así al hermano y dígale: esto sí es importante, dígale. Romanos capítulo 6. Si algo no se les ha quedado, pues Dios sabe, pero esto sí se les tiene que quedar, hermanos. Romanos capítulo 6, versículo 6. ¿Qué les parece si lo leemos todos juntos a la cuenta de 2? 1, 2. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Gloria a Dios.
¿Cómo destruimos usted y yo el viejo hombre? A través de la fe. ¿Fe en qué? Fe en que Jesús en su cuerpo no solamente llevó mi pecado y su pecado, sino también su naturaleza pecaminosa, su viejo hombre, su vieja mujer. Ahí estuvo. Por lo tanto, no se trata de lo que yo pueda hacer. No se trata de mis méritos. Se trata de los méritos de Cristo. Y cuando usted por la fe, amados hermanos, cree en Cristo, allá el Espíritu Santo empieza a gobernar su vida. Ahora usted va a ver cómo es que las cadenas que le ataban empiezan a perder fuerza. Porque usted dice, no se trata de mí, se trata de creer que Él lo hizo por mí. Amados hermanos, el creer que se trata de nosotros es un ciclo constante que nos lleva al pecado. Pero cuando salimos de ese ciclo a confiar que Él lo hizo por nosotros, ahí viene la vida victoriosa, amados hermanos. La vida victoriosa en este aspecto consiste en creer que el Señor Jesús llevó esa naturaleza pecaminosa. No sé quién de los que está acá en su intimidad lucha con algunas cosas que le dan pena. Le dan pena porque aparentemente como creyente usted ya tuvo que haber tenido victoria sobre esas cosas. Amados hermanos, ahí en su lugar de intimidad, dígale: Señor, dame fe para creer que en tu cuerpo en el madero tú llevaste esto ahí en la cruz del Calvario. Sí, Señor. Amados hermanos, el tratamiento en Cristo es un tratamiento de fe. Y a mayor fe, mayor libertad. A mayor fe, mayor libertad. Y en sexto lugar, muy importante, amados hermanos, el Señor Jesús llevó nuestras enfermedades en la cruz del Calvario. Aleluya. Recibimos la sanidad a través de la fe. Sí, amén. A través de la fe en la obra del Señor. Quizás todos los que estamos acá estamos golpeados por una y otra enfermedad. Pero la palabra del Señor es clara. Isaías capítulo 53. Él llevó todas nuestras enfermedades en la cruz del Calvario. Pero quiero decir algo muy importante, hermanos, porque hay momentos, sí o no, que usted y yo nos sentimos llenos de fe, nos sentimos como un bulldog. Atraviésenme cualquier carne y yo me la como, ¿verdad? A veces nos sentimos así, pero a veces nos sentimos estilo Chihuahua, tan pequeñitos, tan poca fe. Pero amados hermanos, mire lo que dice Marcos capítulo 6. Marcos capítulo 6, el Evangelio, no nuestro pastor. Evangelio de Marcos capítulo 6. Y esto es algo tan interesante porque va de la mano con lo que hemos dicho el día viernes, lo que hemos dicho el día de ayer. Marcos capítulo 6, versículo 1. Salió Jesús de ahí y vino a su tierra y le seguían sus discípulos. Llegado el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga y muchos oyéndole se admiraban y decían: ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? Y estos milagros que por sus manos son hechos. ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? Esto quiere decir de que Jesús sí tenía hermanos en carne. ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Mas Jesús les decía: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra, y entre sus parientes y en su casa. ¿Y qué dice el versículo 5? Y no pudo hacer allí ningún milagro. ¿Pero qué pasó? Si era Dios encarnado, Jesús, Él tiene poder para todo. Donde no hay fe, Él no puede hacer mayor cosa, hermanos. Sí. Por eso lo hemos dicho en estos 2 días pasados: sin fe es imposible agradar a Dios. Ahí no hay para dónde, hermanos. Y dice, sí, el versículo 5: no pudo hacer ahí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos, como decimos, a un par de pelones, poniendo sobre ellos las manos. Y estaba asombrado Jesús de la incredulidad de ellos. Pero aquí hay fe, hermanos, en este salón, en esta casa. Aleluya. Aquí hay fe, no hay incredulidad.
Gloria a Pero Dios. imagínense, el Señor Jesús se asombró de la falta de fe, de la incredulidad que había en esa ciudad. Veamos a la luz de este texto, ¿qué nos puede llevar a usted y a mí, hermanos, a veces a caer en incredulidad? Tengamos cuidado, hermanos, con la costumbre. Diga conmigo, costumbre. El acostumbrarnos a la cristiandad, el acostumbrarnos a las cosas del Espíritu. A veces usted y yo, de una forma sutil, nos podemos acostumbrar a lo que ya hacemos cotidianamente, pero perdemos la esencia, perdemos la chispa, perdemos la fe. ¿Qué ocurría en esa ciudad? Como el Señor Jesús había nacido ahí Él había jugado con los niños, Él ahí lo habían visto en el taller de carpintería de su papá José, lo habían visto ahí, seguramente lo habían visto ahí chorreándose, lo habían visto ahí bañándose en algún río, en otra cosa de pequeño, no sé. La Biblia no nos habla mucho acerca de la niñez de nuestro Señor Jesucristo, pero lo que sí vemos es de que la gente decía, ¿y quién es este? Si lo hemos visto, le hemos cambiado los pañales, y no es hermano de Jacob, de Judas, de José, de Simón. Sus hermanas están aquí. La costumbre, la familiaridad llevó a estas personas a cerrar su corazón para con Cristo. Tengamos muchísimo cuidado con la familiaridad. La visión y la pasión la mantiene la oración, hermanos. La visión y la pasión de Cristo lo mantiene la oración. Tome tiempo para pensar usted. Algo que el enemigo no quiere que usted haga es que permanezca en oración. Oración personal, oración constante. De mañana, Señor, vendré a tu presencia y me presentaré y esperaré, decía David. Amados hermanos, desarrollemos una vida de oración, no para ganar puntos delante de Dios, sino para ganar relación delante de Él, para que la fe suya y mía se aumente, amados hermanos, y podamos creer en el Señor. Amados hermanos, la incredulidad frena la mano poderosa de sanidad del Señor. Por lo tanto, hermanos, yo no sé quién está acá que el Espíritu Santo ya ha puesto en su corazón, tal vez, no sé, tal vez no aplique para todo, pero algunos el Señor ha puesto en su corazón, ya deja de depender de ese medicamento, depende de mí. No, Señor, pero las píldoras, Señor, las píldoras, Señor, el acetaminofén, todos los men, y fen, y fin, y fun, y fan. Más bien dependámonos de la gracia del Señor. Señor, aquí está mi vida, ayúdame, Señor, a depender de ti, a entrar en el ring de la fe, Padre, y batallar hasta ver tu gloria manifestado en mi vida. Ayúdanos, Señor, ayúdanos a confiar. La familiaridad, hermanos, opaca la confianza de Dios para obrar en su vida y en mi vida, porque trae incredulidad. Pero yo sé que en este lugar no hay hermanos incrédulos, solo hermanos llenos de fe. Por lo tanto, esta mañana va a fluir el poder sanador de Dios para gloria de su nombre. Porque aquí está el Señor Jesucristo, hermanos. Él es el mismo ayer, ahora y siempre. Él no ha cambiado, hermanos. Él puede llenar con su Espíritu Santo, Él puede sanar, Él puede revestirnos de su gloria. Por lo tanto, amados hermanos, estos elementos y hay más se alcanzan a través de la fe. Por eso el lema de estos 3 días: viviendo por fe en Cristo Jesús, no en nuestras propias fuerzas, sino abrazando la fe que viene de Cristo por el poder de Cristo. Por lo tanto, repito los 6 elementos de la vida victoriosa. Usted y yo no somos hijos de la esclava, es decir, no vivimos en nuestras propias fuerzas, sino vivimos en la fe por el poder de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Esa fe, hermanos, nos capacita para vivir libres del pecado. El creyente es llamado a no practicar el pecado. Hermanos, usted y yo no tenemos que practicar el pecado. ¿Por qué? Porque el que mora en nosotros es el Espíritu Santo. Él nos dirige por la verdad. ¿Sí o no? Cuando usted y yo fallamos, hay un golpe aquí interno espiritual. Cuando hablamos en mal del hermano, hay un golpe acá.
Cuando uno se pasa en el chisme, sí o no, si usted no siente el golpe del Espíritu Santo, algo está pasando. Levantar falso testimonio en contra de los hermanos, no se diga de la lujuria, de tantas cosas, amados hermanos. El Espíritu Santo llega a nuestro corazón y nos dice: hijo, ven, ven y confiesa lo mismo que yo pongo en tu corazón, para ponernos de acuerdo una vez más. El creyente no practica el pecado, es lo que nos dice la primera carta de Juan. El creyente no practica el pecado. Hermanos, hemos sido libertados de una vida de pecado para vivir para la gloria del Señor. ¿Cómo? A través de la fe. También hemos hablado de que a través de la fe usted y yo tenemos victoria, hermanos, sobre las acechanzas del demonio. Y esto es a través de la fe en la obra de Cristo. Él lo venció en la cruz del Calvario. Hemos también hablado de que el Señor Jesús, por la fe en su obra, usted y yo somos libres de nuestro viejo hombre, de nuestra vieja naturaleza. Esa vieja naturaleza, Dios nos ha hecho libres, hermanos. Libres de aquello que nos lleva hacia nuestras pasiones más bajas. No trate de luchar usted con eso. Solo póngaselo al Señor. Yo creo que tú lo llevaste por mí, Señor. Yo creo que tú acabaste con esto en la cruz del Calvario, Señor. Amados hermanos, Dios ha provisto en el madero, en su vida. De Él viene su provisión para su vida cotidiana, amados hermanos. Y en último lugar, hemos dicho que a través de la fe usted y yo recibimos la sanidad de parte del Señor. En esta generación en la cual nos ha tocado vivir, en este tiempo hay tanto tipo de enfermedades físicas, también aquellas enfermedades que le llaman enfermedades de la mente, de todo, amados hermanos. Pero de todas ellas el Señor nos puede salvar, de todas ellas el Señor nos puede ayudar, y de todas ellas el Señor nos puede libertar. Por lo tanto, amados hermanos, y finalizo con lo que dice, o más bien finalizo donde comenzamos, en Gálatas. Miren lo que nos dice Gálatas capítulo 5. Amados hermanos, el enemigo a través de diversas artimañas va a buscar formas para que usted no mantengamos una vida firme de fe. Por eso el Espíritu Santo le dice a usted y a mí en esta mañana, Gálatas capítulo 5 en el versículo 1: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Lo digo una vez más: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Esto es así como cuando usted era un niño o una niña. ¿A quiénes de los que estamos acá nuestros padres nos daban cincho? Y nos daban bien, ¿verdad? Sí. Ahora en este tiempo dicen que no hay que darle vara a los hijos. Obviamente con amor hay que darles, hermanos. Por eso esta generación está como está, porque no hay autoridad en casa. Bueno, ese es tema de otro día. Ahí me invitan a otra campaña. Pero ¿se acuerdan cuando estábamos niños? Ya estábamos creciendo y nos queríamos hacerlo fuerte. Y ahí venían nuestros padres y nos hacíamos los firmes, ¿sí o no? Y no llorábamos. Ya luego en nuestro cuarto nos íbamos a llorar y pegar grandes lloradas. Hermanos, estar firmes, hermanos. ¿Firmes en qué? En la fe, en lo que usted y yo hemos creído, en la persona de Cristo, que Él es el galardonador de toda bendición, que Él es el que nos llena con su Espíritu Santo, que Él es el que nos ha perdonado, hermanos, de toda maldad, que Él es el que nos provee para cada una de nuestras necesidades. Firmes que Él venció a Satanás en la cruz del Calvario, firmes que Él nos sana ahora, mañana, ayer y siempre, firmes en la verdad, hermanos. A pesar que no veamos, pronto llegará la bendición. Por lo tanto, no seamos de los incrédulos, de los que se juntaron a estos 10 espías, como lo vimos el viernes. Vimos que a Josué y Caleb Dios lo bendijo. Tal vez la bendición no llegó en el momento preciso, pero más adelante, hermanos, ellos comieron esos puerros, esos tremendas papayas, uvas que habían ahí, higos, hermanos. ¿Cuántos se gozan? No sé cuántos van a ir a almorzar, pero hermanos, ellos tenían tanto alimento. Quiero decirles esto: los 10 espías incrédulos no vieron nada de eso.
Josué y Caleb sí lo vio. Sí. Hay algo que ven los hijos que confían en el Señor, Amén. que no ven los incrédulos. Pero yo sé que en esta casa hay fe. En esta casa hay capacidad para creer de que el Señor puede hacer esto que hemos hablado y mucho más, hermanos, porque para el que cree todo le es posible. Nos ponemos sobre nuestros pies y vamos al Señor en oración. Padre,